Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Va a depender del país donde estés viendo esta gran transmisión directa por todos mis canales, tanto desde Snapchat, de Facebook, de Twitter, de Instagram y sobre todo desde YouTube. Yo soy Santiago Morales y te doy una cordial bienvenida desde Quito, en la República del Ecuador. Esta es una gran transmisión directa y en vivo. Es por eso que doy una cordial bienvenida a todos mis compañeros y compañeras, secretarios y secretarias de la Plataforma Suramericana de Políticas Públicas PLASUR, que la próxima semana nos estaremos viendo, sea en forma física o en vivo, mediante Jitsi con conexión Cisco en la República de México para celebrar el sexto Encuentro Internacional de la Agenda Programática 2020 en Monterrey, Nuevo León. Pues bien, para todas y para todos los sufridores que están temblando por las elecciones del 2021, pronto nos veremos, porque los jóvenes vamos a recuperar la patria palmo a palmo, vamos a recuperar el voto y sobre todo vamos a generar mayor desarrollo. Pero hasta mientras, para todos ustedes, vamos a empezar. Miren, la economía del Ecuador a lo largo de toda su historia se ha caracterizado por ser un país exportador de materias primas, aprovechando los diferentes booms de todos los recursos naturales de entre 1950, 1960 y principios de 1970, en donde la economía giraba en torno a los alimentos provenientes de la agricultura para poder exportarlos. Ustedes se pueden imaginar, las exportaciones más importantes en la década de los 60 fueron las del cacao, hacia Europa y Estados Unidos, sin contar con la crisis de ese producto que se relacionó en otras áreas de la exportación, como la que pasó en Brasil, lo que provocó una fuerte competencia y sobre todo, por consiguiente, la caída de todito los precios. En Ecuador contamos con el café. Recordemos para todos los jóvenes estudiantes de economía y los que no, que en 1949 se creó el Instituto del Café para aumentar toda la producción. Por otra parte, el arroz fue otro de los productos de exportación, al igual que el banano, con una gran demanda. Aquí algo muy importante. Muchos opositores totalmente fracasados y trasnochados afirman que durante los 10 años hubo una supuesta bonanza petrolera, pero lo que se les olvida es preguntarse qué se hicieron con toda la plata del primer barril de petróleo en 14 gobiernos. Ellos se olvidan, la prensa se olvida, pero los jóvenes que tenemos memoria no, y por eso ahora vamos a hilar totalmente fino. El boom petrolero se inició en 1972 gracias al primer hallazgo de importantes reservas petrolíferas, para lo cual nuestro país pasó de ser de una economía agricultura productora a exportadora de crudo. En este punto, solo cabe recordar que el Ecuador tuvo mayor acceso a los mercados internacionales financieros, por lo que se inició acuerdos internacionales para adquirir una deuda agresiva. Lo que está pasando en el año 2020 es el fiel reflejo de lo que pasó en el pasado, lo que más tarde nos conllevó a tener grandes niveles de endeudamiento totalmente inmanejables, lo que está pasando en el año 2020 con el Fondo Monetario Internacional. Imagínense ustedes, desde 1988, la economía se mantuvo estable hasta que en 1995 el Estado se debilitó debido a los conflictos armamentísticos que tuvimos con el Perú, dando inicio a un nuevo desequilibrio en el ámbito económico. En 1996 hubo una gran inestabilidad política, producto de ello hubo una supervisión bancaria totalmente frágil, shocks externos y mediante una deuda pública insostenible que a continuación dio crisis al feriado de 1999 que terminó en la dolarización de nuestro país, eliminando por completo la soberanía del Sucre. A partir del 2000, la economía ecuatoriana se apoyó fuertemente en las condiciones externas, entre comillas, beneficiosas, como el barril de petróleo, las remesas de nuestros compañeros y amigos migrantes recibidos para todo el país, además que la inflación fue cayendo hasta alcanzar un solo dígito. Bueno, ustedes dirán aquí brevemente, ¿qué vamos a analizar hoy? Y vamos a analizar los indicadores económicos. Eso es totalmente básico para subir de sobremanera el discurso y el debate político, no quedarnos en simples lugares comunes. Vamos analizando cifras. Verán, el Producto Interno Bruto es el mayor valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado periodo. Aquí se utiliza este indicador como una medida de crecimiento económico de cualquier país. Para ustedes esto es algo nuevo, pero existen dos clases de PIB.
El primero, el PIB nominal, que valora la producción a los precios vigentes. El segundo, el PIB real, que valora toda la producción a precios constantes mediante un año base. En otras palabras, no la contempla, y además se puede comparar la producción de un país en diferentes periodos. Aquí muchos de ustedes me dirán, ¿cómo calcular el PIB? ¿Ustedes sabían que sí hay una fórmula para calcular el PIB? Hay muchos economistas de la oposición, entre comillas, que tratan de darnos la vuelta, que en realidad en la década ganada se gastó muchísimo dinero y que no hubo proyección de proyectos ni tampoco de obras, pero están completamente errados. Y justo para salir de ese lugar común es muy necesario analizar esto. El PIB se puede calcular mediante 3 enfoques. Anoten por favor, que es el gasto, el ingreso y sobre todo la producción. Dependiendo de las necesidades del país, las empresas adoptan su producción de acuerdo a la capacidad del gasto de los agentes económicos, por lo tanto este indicador estudia la marcha de la economía interna. ¿Se pueden ustedes imaginar, amigos y amigas, hablando netamente ya de cifras, que en el Ecuador, en el periodo del 2007 al 2016, creció el promedio del PIB real de 3,38% iniciando en el 2007, según el enfoque de gasto que tuvo alrededor de casi 32.490 millones de dólares por el consumo de todos los hogares, debido a que por el alza de los sueldos se tenía mayor capacidad adquisitiva, es decir, con el sueldo se podría comprar mucho más. Además, el índice de inflación se encontró en 3,32%, lo cual indicaba un movimiento de la actividad económica completamente moderada. Respecto a la balanza comercial, que se evidenció en 16.287 millones de dólares, que fueron producto de las exportaciones, y 15.636 millones de dólares provenientes de las importaciones, lo que significaba que existía un superávit comercial principalmente por el sector petrolero, puesto que el incremento fue del 9,7% en relación al 2006. ¿Se pueden ustedes imaginar, por los precios elevados de venta, 59,9 dólares, más no por el volumen que ya se produjo del 9,2%, las exportaciones no petroleras, por el contrario, aumentaron en volumen 5,5% y los precios tuvieron un pequeño incremento del 1,9%. Las exportaciones tradicionales tuvieron los ingresos mayormente priorizados tanto para el café como el cacao. Aquí en la partecita de acá les invito a visualizar el siguiente gráfico sobre la evolución de las exportaciones no petroleras. Y dentro de esta historia económica del Ecuador, vamos al año 2008. El PIB continuó en ascenso porque la balanza petrolera se elevó en 46,89% respecto al 2007 y sobre todo las exportaciones no petroleras se incrementaron en 13,75%, especialmente las del banano que subieron al 24%. Seguido por los enlatados de pescado, es el 12%, el del camarón el 9,8% y sobre todo logrando un monto de exportaciones de alrededor de 16.773 millones de dólares y el gasto de consumo de los hogares en alrededor de 34.970 millones de dólares. Debido a las condiciones económicas que se presentaron en ese año, la demanda subió y generó una inflación del 8,83%. Ustedes pueden imaginarse, dentro de todo el proceso hablamos del 2008 y vamos al 2009. Aquí se presentó un decrecimiento del 0,57% debido a las hipotecas subprime del 2008. Como ustedes pueden ver en mi Facebook, en muchas de las publicaciones, tanto para lunes de economía como miércoles en cifras en mi Facebook, ustedes verán que esa crisis fue generada inmobiliariamente y financieramente en los Estados Unidos y tuvo un efecto en el crecimiento mundial, sobre todo porque en América Latina fue provocando un gran declive concepto a las remesas que provenían de esas regiones con un 12%, el decrecimiento de las exportaciones en un 5% y el consumo de los hogares en tan solo 1%. Pese a que en el gobierno del expresidente Rafael Correa se aplicaron medidas sabias, contracíclicas y enfocadas en la expansión del gasto público, en donde el Ministerio de Finanzas realizó grandes transferencias a distintos sectores nacionales para que se puedan cumplir y se puedan ejecutar los programas y proyectos ya planificados. Aquí nos recuperamos y se elevó el PIB en 3,53% en comparación del año pasado,
El consumo de los hogares se ubicó en 36.683 millones de dólares y la formación bruta de capital fijo se incrementó en el 10% en comparación del año anterior, que fueron 13.050 millones de dólares, sin contar con las exportaciones, que fueron 10.020 millones de dólares, y el precio del petróleo nuevamente fue la variable culpable de ocasionar ese tipo de aumento debido a los sucesos internacionales que fueron generados por Japón y Libia, que originaron un gran incremento de la demanda y una consecuente elevación de todos los precios. Y vaya, llegamos al año 2011. El PIB se incrementó en un 8% y no por los buenos deseos de la oposición mediocre, sino gracias a todo el aumento del gasto del consumo final de todos los hogares debido al alza de los salarios reales de nuestros queridos maestros según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo cual intensificó al máximo todo el consumo. Además que el Estado es el mayor motor más importante para activar toda la economía, invirtiendo 7.840 millones de dólares en constituir capital fijo, aumentando el empleo principalmente en la construcción de la gran infraestructura. Luego pasamos al año 2012. El PIB se incrementó en un 5,6% gracias a la inversión pública privada, sobre todo para la construcción y el desarrollo del sector energético, haciendo que el gasto para el consumo de los hogares se ubicara en 39.693 millones de dólares en razón del consumo principalmente en alimentos, seguido del gasto de transporte. Todo ello elevó la cifra de inflación al 4,16%. También se incrementaron las exportaciones en 17.756 millones de dólares e importaciones en 19.344 millones de dólares en un 1% y 6% respectivamente. Aquí claramente llegamos al año 2013. Pueden ustedes imaginarse, estamos viendo de toda la década. El PIB en el año 2013 se ubicó en 67.546 millones de dólares, incrementados principalmente en la formación bruta de capital fijo alrededor de 18.214 millones de dólares, producto de la inversión pública que fue 42,57% y la privada del 57,3%, lo cual también nos permitió bajar la cifra de desempleo en ese año hasta ubicarla en el 2,72%. A diferencia que en el año 2020, en este año, estamos totalmente plagados de desempleados, cientos de miles de servidores públicos y millones de personas a nivel nacional en el estrato privado. Llegando a su vez al 2014 y al 2015, existe un decrecimiento del PIB a causa de la caída del precio del petróleo de 98,90 dólares del barril en junio, a 53,55 dólares en diciembre, y sin contar que en el 2016 se muestra un declive porcentual que cayó el PIB en 1,6%. Las medidas de ajuste tomadas por el gobierno nacional para evitar esta situación fueron de raíz mencionadas como la tormenta perfecta. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó en el terremoto del 16 de abril de ese año? Y las medidas que se implementaron fueron las siguientes: el incremento del IVA en 2%, la contribución del 3% sobre las utilidades y el 0,9% del patrimonio superior a $1 millón por las personas naturales. La próxima semana les prometo analizar de por sí los 3 enfoques del cálculo del PIB durante toda la década ganada. Mientras tanto, vamos a lo principal, sobre todo para generar las grandes emblemáticas obras de la década ganada. Las obras fueron de carácter público. Aquí se incrementó en un 190% para el 2009 y se pasó de 568 millones de dólares a 1.531 millones de dólares, pues solamente en ese año se inició la construcción de toda la infraestructura vial, reconocida a escala internacional como la mejor de toda América Latina, pese a estar segundos tras Chile. Ustedes se pueden imaginar, y toda la gente dice, ¿dónde invirtieron tanto dinero? Fue en el desarrollo del país. Las mega obras de construcción de puertos, aeropuertos, sistemas de transporte en el 2015 se disminuyó un 40% porque el gobierno decidió tomar como variable de ajuste la inversión. Además que la mayor parte de las obras se iban a inaugurar en muy poco tiempo. Aquí empieza lo mejor. En 14 gobiernos anteriores nadie hizo nada. 14 expresidentes caterva de vagos no hicieron absolutamente nada.
Aún así, hasta la fecha de hoy, no existe obras nuevas dentro del gobierno de Moreno, solo las ya planificadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana hasta el 2016. Aún así se critica todas las obras intentando ocultar al máximo la importancia de las mega obras de la década ganada en la Revolución Ciudadana. En esta primera parte del video analizamos la historia económica del Ecuador. Por otra parte, aquí analizaremos la inversión histórica de la educación superior en la Universidad Yachay. Para poco después, en un segundo video, nos fijaremos en la provincia de Manabí respecto al multipropósito Chona. Aquí, la ciudad denominada del conocimiento fue la Universidad Yachay, que significa aprender y conocer en el idioma quichua. Se encuentra ubicada en el cantón Urcuquí de nuestra querida provincia de Imbabura. En el año 2013, con el objetivo de fortalecer toda la formación académica del talento humano y vincularlo con los procesos de investigación científica e innovación que apalancaran el cambio de matriz productiva totalmente dejado de lado por este gobierno, se crearon 4 universidades emblemáticas, como Yachay, Iquian, La Huartes y sobre todo la principal que fue Yachay. Esta es la primera universidad de investigación científica y tecnológica que se vincula a institutos públicos y privados de investigación con los centros de transferencia tecnológica, las empresas de alta tecnología de los sectores productivos y agroindustriales de todo el país. Estos estudios fueron realizados por especialistas coreanos que encontraron en este lugar el más idóneo por su localización, las condiciones climáticas, sobre todo para su construcción. Con una inversión de $1.000 millones en la primera etapa del 2013 al 2017, la universidad tiene a su cargo 5 áreas importantísimas de investigación, como lo son las ciencias de la vida, la nanotecnología, las energías renovables, la petroquímica, las tecnologías de la información y la comunicación. Además que se maneja un gran modelo inclusivo, el cual hace posible que las comunidades cercanas puedan iniciar sus propias empresas de producción agroindustrial contando con una gran ayuda tecnológica. Pueden ustedes imaginarse, esta ciudad autosustentable fue inaugurada el 31 de marzo del 2014 y cuenta con aproximadamente 4.000 hectáreas. Aquí en la parte de acá les invito a observar la siguiente gráfica. Entre los logros más importantes y más destacados del 2016 fue que se resaltó el crecimiento de la planta estudiantil proveniente de las 24 provincias del país y el reclutamiento de docentes con 100% de doctorado, llegando a consolidar una gran planta docente de 45 profesionales. Adicionalmente, se formaron alianzas estratégicas que permitieron tecnificar conocimientos en áreas como los hidrocarburos, la metalúrgica, los minerales y los derivados. Y ustedes se preguntarán, ¿valió la pena toda esta lucha del gobierno de la Revolución Ciudadana para todos los jóvenes? Claramente, todo valió la pena, porque en agosto del 2019 tuvimos la primera promoción de Yachay Tech, donde se graduaron 61 jóvenes brillantes de todas las carreras, que a continuación les voy a citar, como lo fueron la biología, la biomedicina, la física, la geología, la matemática, la nanotecnología, la petroquímica, los polímeros, la química y sobre todo las tecnologías de la información. Y como ustedes pueden ver, aquí culminamos la primera parte de las grandes obras emblemáticas del 2006 al 2016 de la gran década ganada del economista Rafael Correa Delgado. Yo soy Santiago Morales y nos estamos viendo en la próxima ocasión para ir generando mayor esperanza, porque los jóvenes vamos a recuperar la patria en el 2021. Nos vemos pronto. Chao, chao.